Saludos. En este video vamos a hacer el mapa para la batería y vamos a comenzar primero por tener un track totalmente limpio y que sea MIDI. Teniendo el track MIDI sin nada aquí que esté escrito, vamos a hacer una pequeña configuración. Vamos a apretar la tecla P y vamos a pasar de configuraciones básicas a configuraciones avanzadas. Aquí vamos a buscar MIDI y gestor de mapa de percusión. Agregamos uno y en los preajustes vamos a buscar el Dimension Pro Drums. Le damos OK. Listo. Ahora, aquí en el track de MIDI, vamos a asegurarnos que nuestra salida esté directa al Dimension Pro Drums. Hecho esto, vamos a apretar Alt 3 y vamos a sacar nuestro PST. En mi caso, ¿se acuerdan que en el video anterior les había dicho que guardaran los preajustes? Voy a meter mi preajuste asegurándome de que todo esté nivelado a 0 decibeles, paneado. Ok. Y aquí en los settings voy a darle MIDI out. Ok. Y cierro. Tengo 16 instrumentos aquí para 16 salidas acá. Como ven, ya teníamos nosotros los ajustes hechos y nos acaba de marcar donde hubo sonido y ha sido en diferentes canales. Ahora lo que nos toca es vamos a esconder este piano que de nada nos sirve. Bien, comenzaré agregando 4 negras, seleccionando aquí arriba, asegurándome que en la herramienta Snap, con el botón secundario, esté la negra seleccionada. Y ahora sí, conteo de entrada por parte de mi baterista, XD. Y voy a meterle al snare uno aquí, utilizando los dos canales. Ok, y vamos por unos close hi-hats. Perfecto. Ahora con semicorcheas, asegurándome que en la herramienta Snap esté semicorchea seleccionada, voy a escribo 4 notas y ahora con la tecla F6 selecciono, control C para copiar, doy clic con mi mouse en donde quiero pegar las notas y pego. Una vez más selecciono, control C, selecciono donde quiero que vayan y pego. Ahora sí, vamos a escuchar. Ok, este lo voy a repetir hasta el final. Quitamos un poco de zoom. Perfecto. Hemos llegado casi al final de la pieza. Y ahora voy a adornar con unos crash. Aprieto F5 para poder volver a escribir. Listo.
Escuchemos qué tal quedó esto. Momento, estos están fuera de tiempo. Ahí. Listo. Ahora, esto es un controlador de intensidad de volumen. Aquí podemos hacer, por ejemplo, que si escribimos una nota, por ejemplo, esta, podemos bajarles la intensidad y hacer que suenen más bajo su volumen. Bueno, espero les haya servido este tutorial. No olviden suscribirse, por favor, dejar un like, los comentarios que gusten serán respondidos, cualquier duda. Y estamos preparando un siguiente video. Por el momento me despido. Soy León Errante. Saludos felinos.